Son las 10:08. Buenos días, Eury, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, gracias a todo el equipo, Julio, gracias. Amén. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Adelante. Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, no desmayes, no temas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Siempre el Señor está con nosotros. Nunca desviarnos ni ser temerosos cuando Dios está con nosotros. Miren, recordar que el Hombre Transformado sigue en todos los cines de Palacio del Cine Sanvil, Ágora, Blue Mall, Occidental Mall, en Higüey, en Bonao, en Puerto Plata y en los cines de Caribbean en Novocentro. Así es que le soltamos a todas las familias, a todos los que nos escuchan, a que vayan a ver esta película, El Hombre Transformado, que va a cambiar su forma de ver la vida. No dejen de ir, sobre todo este fin de semana tan interesante, que es el fin de semana, domingo, o sea, jueves, viernes, domingo, sábado, que son días muy importantes para unir a la familia. Un buen espacio es ir todos juntos a ver El Hombre Transformado. Miren, el Banco Mundial ha dado una serie de análisis de las perspectivas de la economía y sobre todo de los principales problemas que tienen los países en estos momentos. Uno de los problemas, de las situaciones complicadas para nuestros países, especial para los países de América Latina, es el sobreendeudamiento, así lo llama el Banco Mundial. Ha habido fruto de la pandemia, o sea, la pandemia del coronavirus, que prácticamente frenó la economía mundial, llevó a que todos los países, en sentido general, y en especial los nuestros, en el caso de América Latina, buscaran el endeudamiento como una forma de compensar, de poder salir rápido de la situación crítica que había dejado el freno de la producción, las situaciones del endeudamiento, y la producción por la pandemia, y este sobreendeudamiento ha llevado a poner en situaciones muy complicadas a los países en sentido general. Dice el Banco Mundial que a finales del 2021 la deuda externa ascendía a 9 billones de dólares, más del doble de hace una década. Es decir, ha sido un sobreendeudamiento bastante alto que se ha convertido en una especie de bomba de tiempo para nuestras economías. En el caso de la República Dominicana, ha habido una situación especial, ya aparte de eso lo decía Magín, yo decía que ese iba a ser mi tema de comentar el día de hoy, porque en este cuadro, ponle el cuadro, hazme el favor, Jovita, este cuadro establece cómo ha ido el endeudamiento desde el 2014 hasta el 2022. Como ustedes ven, a partir del 2016, el nivel de endeudamiento promedio, 2016, 2017, 2018 y 2019, fue de alrededor de 2.500 millones de dólares anuales. Alrededor, promedio. En el 2020, fruto de la pandemia, lógicamente se disparó extraordinariamente porque los dos gobiernos, lo que le quedó al presidente Medina y lo que significó para el presidente Abinader al asumir en agosto, llevó a que el nivel de endeudamiento en el caso específico del 2020 fuera de 8.000 millones de dólares. Pero de ahí en adelante, los 2 años siguientes, que son los 2 años de ejecución del presidente Luis Abinader, se ha duplicado lo que era el monto establecido para los años anteriores. Ustedes ven que en el 2021 el promedio fue de 4.500 millones de dólares y en el 2022 4.139, y no ha terminado porque hay una proyección de todavía unos préstamos que faltan, y se ha disparado extraordinariamente la deuda. O sea, ha habido, según cálculos conservadores, hasta ahora, entre ejecutada y ya prácticamente a ser asumida, unos 16.200 millones de dólares, y según la cifra de la oposición, sobre todo de los legisladores, los senadores de la oposición, dice que entre la ejecutada y la proyectada en estos 30 meses hay alrededor, saluda Zoila, alrededor de 30 millones, alrededor de 21.000 millones de dólares, señores. 21.000, la proyección, más lo que se va a hacer en el 2023, que también va a ser un año de mucho endeudamiento. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos teniendo una presión bastante fuerte. Supongamos, partiendo de los cálculos más conservadores, que la deuda esté alrededor de 16.000, 17.000 millones de dólares en estos 30 meses. Estamos hablando de que en menos de 30 meses, en 2 años aproximadamente, ya este gobierno ha duplicado los 12 años de endeudamiento del presidente Danilo Medina. En los 12 años, los 8 años, del 2012 al 2020,
El endeudamiento en el gobierno del presidente Medina fue de 16 mil millones aproximadamente, es decir, 1.100, 16.200 millones. Ya este gobierno lo ha superado. Y oigan cómo va el ritmo de endeudamiento del actual gobierno en estos 30 meses, si hablamos de 16 mil millones de dólares. Estamos hablando de unos 864 mil millones de pesos, para que lo aplatanemos. Si eso lo evaluamos mensualmente, estamos hablando de que estamos tomando 28.800 millones de pesos mensuales ha tomado este gobierno, 28.800, 29.000 millones de pesos mensuales de endeudamiento. Si lo llevamos diario, estamos hablando de 960 millones diarios. O sea, en lo que lleva el gobierno del presidente Luis Abinader, ha tomado alrededor de 960 millones de pesos diarios de préstamo. Si lo llevamos ahora, dividiéndolo entre 24, cada día tiene 24 horas, entre 30, cada mes tiene 30 días, estamos hablando de alrededor de 960, si lo dividimos entre 24, que las horas, estamos hablando de 40 millones por hora, y si lo dividimos entre minutos, alrededor de 700.000 pesos por minuto, y si lo llevamos a segundo, estamos hablando de alrededor de 15.000 pesos por segundo. Cada vez que yo digo uno, ahí hay 15.000 pesos. Si se lleva al minuto, 700.000 pesos. Si lo llevamos por hora, 40 millones. Si lo llevamos por día, 960 millones. Si es mensual, 28.800 millones de pesos. Y si hablamos del global, según las cifras establecidas desde el punto de vista de las propias cuentas del gobierno, estamos hablando de 16.200 millones de dólares, 864.000 millones de pesos. Eso es según el gobierno. Ahora, según la oposición, esta deuda es mucho mayor. Según la oposición habla no de 16.000, habla de 21.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la oposición incluye ahí lo que está sometido, que todavía no ha sido aprobado ni ejecutado, y hablan entonces de 21.000. Si hablamos de 21.000 millones, ya las cifras llegan mucho más lejos, porque evidentemente estamos hablando de unos 5.000, 6.000 millones de dólares más. Lo cierto, si descodificamos todo esto, llegaremos a la conclusión de que, de acuerdo a la oposición, a los sectores de la oposición, el gobierno está tomando 1 millón de pesos por minuto. ¿Cómo? 1 millón de pesos. ¿En préstamo? Que ha tomado, según la oposición. No puede ser. 1 millón de pesos por minuto en estos 30 meses. Lógicamente, ¿qué es lo que implica? Ciertamente, lo decía Magín hace un momentito y lo dice el artículo de Andy, este gobierno, la técnica que ha usado es tomar mucho prestado, pero no tiene capacidad de ejecución. No hay capacidad de ejecución, por eso ustedes ven, como dice el artículo de Andy, que hay alrededor de 400.000 millones prácticamente guardados, sin poder hacer nada. ¿Qué acontece? Evidentemente la estrategia fue correcta en un primer momento, o la estrategia le ha salido mal, pero la táctica fue correcta. Había una situación crítica, era una economía que ha sido muy sólida por los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, una economía con grandes perspectivas en todos los órdenes, tenía abiertos todos los mercados internacionales para coger prestado. Entonces aumentó esa capacidad de préstamo de manera extraordinaria, pero no ha podido ejecutar. El gobierno, la proyección, yo le preguntaba a Magín, ¿cuál es la proyección de ejecución del gobierno, de su presupuesto? Un 12%, señores. Un 12% este año y también la proyección un 12% el año que viene. Pero dice, no pueden ejecutarlo, ni siquiera el 12%. Ni siquiera el 12% de ejecución. Hay una gran cantidad de recursos guardados para simplemente pagar intereses. Los intereses de esta deuda implican un costo bastante fuerte. Magín nos decía alrededor de 15.000 millones de pesos, solo pagando intereses, señores. Entonces, ¿qué le pasa al gobierno? Capacidad de ejecución. Hay un problema en contrataciones públicas, hay un problema en la dirección de presupuesto, hay un problema en algunos ministerios que no son capaces de ejecutar lo que proyectan, y evidentemente que eso se está convirtiendo en una carga muy fuerte. Si vemos que el año próximo la proyección es de que sea una crisis bastante grave, todos los organismos internacionales y los principales economistas hablan que en el 2023 va a haber una situación sumamente crítica, sumamente difícil, porque probablemente hay una recesión en Estados Unidos, China no va a crecer en la magnitud que se está planteando, Europa tampoco va a crecer en la magnitud que nos había acostumbrado, sino que va a tener un crecimiento sumamente moderado, lo mismo que América Latina, y con este peso de esta deuda interna, las proyecciones también económicas para la República Dominicana evidentemente no parecen tan
de tantos buenos augurios. El gobierno está compelido a tener que rápidamente reevaluar esta situación, tener una mayor capacidad de ejecución, porque no puede seguir teniendo ese dinero guardado simplemente pagando deuda. Y lo que uno ve todos los días en el Congreso es la proyección de más préstamos. Para todos se está cogiendo préstamos y se sigue cogiendo préstamos. Entonces, con tanto dinero guardado sin poder ejecutarlo y continuando endeudando la economía, lo que se prevé es que pueda haber una situación crítica, a pesar de todas las medidas que está tomando el Banco Central, que pueda afectar la estabilidad macroeconómica en el 2023.